Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy en esta sesión les vamos a platicar acerca de los beneficios de convertirse en una demi-pair en Canadá, ¿ok? Entonces, vamos a tener en unos breves instantes, se va a conectar con nosotros una de las escuelas con las que trabajamos este programa para que veamos justo esas diferencias de los que se quieren ir a vivir una experiencia en el extranjero, ahorita específicamente en Canadá. A través de las facilidades que ofrece un programa como Demi-Pair, que está ligado a todo lo que tiene que ver con cuidado de niños, que tiene que ver con todo lo que es los programas que se le conocen como de niñeras en el extranjero. En este caso, para Canadá, tenemos un programa bastante interesante. Por ahí ya en algunas de las transmisiones que hemos hecho hemos hablado mucho acerca de los programas au pair y demi-pair y cuáles serían sus diferencias principales. Y el día de hoy nos va a acompañar una directora de los programas de la escuela Access International English Language, que se llama Wendy Gillegert. Ella se va a conectar ahorita en breve, está teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero bueno, ahorita ya que se nos una, vamos a platicar con ella para que puedan ir viendo todas las dudas que tengan ahorita, va a ser el momento adecuado para despejarlas. Entonces, pues mientras les voy platicando un poquito de lo que es este tipo de programas, ¿ok? Nosotros de pronto hemos visto seguramente en algunas publicaciones, seguramente a lo mejor algunos de nuestros amigos o amigas principalmente han tenido una experiencia de irse como niñeros, ¿no? Al extranjero y comentan que es una forma muy accesible, muy padre de vivir una experiencia en el extranjero, combinando dos cosas importantes, ¿no? En este caso lo que sería la experiencia de cuidar y de tener también, involucrarse con una familia a través de los cuidados de niños y también pues que brinden las posibilidades de estudiar a lo mejor en el extranjero o tener este tipo de experiencias, pues han sido también, hemos tenido muy gratas experiencias y muchos estudiantes que han vivido esto. Entonces, sí hay unas diferencias importantes que tenemos que marcar en este tipo de programas. Entonces, aquí justo algo que queremos que se tenga muy presente es que una de las diferencias con demi-pair, en este caso, es que cuando estamos nosotros en el extranjero, ahí lo vamos a combinar con un curso de idioma, ¿ok? Y de ahí nosotros vamos a poder tener el apoyo a través de una familia para que podamos cuidar, para que podamos, pues ahora sí que convivir con la familia y dar la parte de los cuidados de los niños. Y esto van a hacer que se les apoye con su, con su hospedaje, ¿no? En este caso, y que se integren como parte de la familia. Entonces, esto también es una diferencia pues bastante buena. ¿Por qué? Porque aquí no solamente vamos a combinar la parte de tomar un curso de inglés, sino también vamos a tomar la parte de la experiencia que podemos vivir con una familia. No solamente por el hecho de decir, ay, bueno, me voy a volver la niñera de esta familia, simplemente también nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando convivimos mucho más con una persona, cuando convivimos en este caso con niños, por ejemplo, eh, nosotros podemos hacer diferentes formas y acercarnos al idioma de una forma más dinámica y que lo podamos hacer a través de la compañía, en este caso de una familia que nos va a estar recibiendo. Esto también pues marca una pauta súper diferente. ¿Por qué? Porque vamos a vivir la experiencia o se va a vivir la experiencia de una forma local, ¿ok? Entonces sí lleva ciertas responsabilidades, por ejemplo, obviamente, pues del cuidado de los niños. Sin embargo, también el hecho de que podamos acercarnos a esta familia y vivirlo de una forma local es una experiencia invaluable. Aquí sí vamos a tener una inmersión en el programa, en el idioma y en vivir una experiencia de una forma un poquito diferente a que si solamente nos fuéramos a estudiar inglés. Y qué mejor que tengamos también ese apoyo de que pues de pronto con las familias con las que nos quedamos, pues no vamos a tener que estar pagando esa parte del hospedaje, que vamos a poder pues solventar de cierta forma este gasto que muchas veces a veces es lo que nos detiene. Y este tipo de experiencias, pues sí,
Hay puntos importantes porque no es solamente el hecho de decir, bueno, pues como puede ser algo muy fácil para irme, como puede ser algo que se ve más sencillo o más económico, pues ya voy a postularme para esto, para poder ir y para poder aplicarme hacia otro tipo o ahorrarme unos pesos, ¿no? Aquí la verdad es de que sí se tiene un perfil específico, sí se tiene un perfil muy detallado que ahorita, bueno, vamos a poder platicar ya que se integre nuestra invitada del día de hoy, acerca de los requisitos, ¿no? Entonces, sí tenemos que demostrar ciertos requisitos, sí tenemos que, pues, ver un poco más de las bondades de este tipo de programas. Entonces, ahorita que ya se integre nuestra representante Wendy, vamos a poder platicar. Esta transmisión va a ser un poquito diferente también porque ella solamente habla inglés, entonces yo le voy a estar haciendo unas preguntas. Vamos a poner yo voy a estar traduciendo algunas de estas preguntas, ¿no? Hi, Wendy. I see you. We see you now. Hello, I'm glad. I'm sorry, I'm having technical problems. Don't worry. So I will have earphones in about 3 minutes. Don't worry, we can start right now. So we have some people connected already. Okay. So I wanted to welcome you. Thank you for your time. Thank you so much for having me. It's my pleasure. It's our pleasure, actually. But we can start talking, right? Right. Okay. Okay. Why would you recommend for a student to take this kind of program for a demi-au pair in Canada? Well, I think this program is really special because it's a full experience. So not only is the student coming and learning English, they're really getting a full experience because they're living with a family and they're getting to know the family very, very well. Unlike a student who lives in homestay, for example, because they're taking care of the children, the family treats them like a family member. So they become very close and integrated with the family. And many of them make a lifelong friendship with the family. So, I think it's the best of both worlds, being either an au pair or being a language student. I think demi-pair is the perfect combination of both. Okay, let's translate. Yeah. Le preguntaba cuál sería el beneficio, porque sería bueno estar en este programa en Canadá. Y lo comenta ella como una experiencia, pues realmente que se combina entre la parte del idioma como la parte del ser una au pair. Entonces, esta es como que esa mezcla perfecta de que les va a dar la experiencia de vivir con una familia, de volverse también parte de ellos, ¿no? A través del cuidado de los niños, y que de ahí se puede desarrollar inclusive, pues, una relación mucho más larga y una relación que sea muy duradera porque se hacen unos vínculos con la familia, pues de una forma también distinta, no solamente como un estudiante que se va a quedar ahí un par de meses a lo mejor, simplemente también porque el involucrarse con la familia, pues les da también ese beneficio de vivir esa experiencia, como lo platicaba yo también previamente. Wendy, what would be the main difference between being just an au pair and to become a demi-pair? Okay, well, there is quite a difference between the two. Generally, an au pair, it's a full-time commitment of working for a family full-time. And, in that situation, the au pair arrives in Toronto, they are with the family and they're with the family the whole time. But and they're working about 40 hours a week, more or less. Mm-hmm. But as a demi-pair, the demi-pair arrives, they spend the first couple of days with the family. Then they start to go to school. They study English in the mornings
and they're helping the family usually after school. So they're helping part-time. It's different in that we don't require as much experience from the person. It's not as big of a time commitment. And they also have lots of free time where they can meet friends. You know, at our school, they'll meet students from lots of other international countries. Okay. You mentioned, for example, for a demi-pair would be like a part-time taking care of the student. Is there an amount of hours that they have to cover? Yes. I tell all of the host families it's a maximum of 20 hours a week. Now that's over 5 days. They need to receive 2 days off. So they always get 1 day on the weekend. Sometimes families will give them both days on the weekend, but it's up to the family. So it's 5 days of working and 20 hours maximum. Okay, let me translate. Le preguntaba acerca de las diferencias principales que puede existir entre una demi-pair y una au pair. Entonces, en una au pair, en un programa au pair como típico, por así decirlo, los estudiantes, más bien las personas que viven esta experiencia, se van a prácticamente un trabajo de tiempo completo, o sea, más o menos cubriendo un aproximado de 40 horas de cuidado de los niños en este programa. Entonces, es un compromiso de tiempo completo. Y aquí la diferencia también con la parte de demi-pair es de que como se combina la parte de las clases, normalmente los que participan en este programa se van por un periodo por las mañanas a estudiar y por las tardes generalmente es cuando cubren esta parte de estar con la familia cuidando a los niños. Aquí lo que ellos platican es de que justo con las familias, y yo le preguntaba de la diferencia de horas, que es un máximo que deben de estar de 20 horas con la familia y teniendo también 2 días libres. Algunas de las veces es por lo menos un día libre en fin de semana y otro puede ser entre semana. Hay familias que les dan el fin de semana libre, por así decirlo, pero eso también ya se va a ir adaptando de acuerdo a las necesidades de la familia y a cómo se pongan de acuerdo. Okay, that sounds really interesting and great. Can you tell me, for example, about the requirements of the program? Okay, the demi-pair needs to be between the age of 18 and 39 maximum. It's open to both females and males. The main focus is that the applicant must genuinely have a love of children. They must be interested in getting to know a Canadian family really well. And they need to be mature and take the job seriously. They need to have a little bit of childcare experience, but it doesn't need to be anything major. So something like babysitting or taking care of younger cousins or, tutoring, working at a camp, all of these things can be taken into consideration. But what I look for the most when I'm screening the applicants is that they really like children and that they have a very mature attitude. Okay, le preguntaba acerca de los requisitos para este tipo de programas y nos comenta que se tienen varios a consideración. Es un programa dirigido para estudiantes de 18 a 39 años como máximo. Aquí también es importante destacar que este programa, a diferencia de los programas de au pair, algunos de los programas tienen algunas restricciones, por ejemplo, respecto a que si es hombre o mujer. En este caso está abierto tanto para hombres como mujeres y también aquí debe de haber un genuino interés y amor por los niños, ¿no? El cuidado de los niños principalmente y que vivan y que estén dispuestas a vivir una experiencia con una familia canadiense, o sea, al vivir el día a día de lo que ellos pasan, integrarse a sus actividades. Entonces,
aquí también la parte de la experiencia, en diferencia de otros programas de au pair, es que muchas veces sí la experiencia del cuidado de los niños o tiene que ser de forma profesional o tiene que ser comprobable. En este caso, la experiencia sí es importante, pero no es un requisito tan definitivo, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, que a lo mejor cuidamos de los sobrinos o que fuimos o somos niñeras aquí en México. Entonces, no tiene que ser una cuestión tan profesional, pero siempre es recomendable. Y también esta sensación y pues el cómo van a ser aceptados en el programa. Ella, Wendy, en este caso, que son los que revisan las aplicaciones también, pues van a tomar a consideración lo que ellos conozcan en la entrevista que les pueden hacer, ¿ok? Wendy, about you have told me about the requirements a little bit. Is there an English requirement for this program? Yes, that's a very good question. I forgot about that one. Yes, absolutely. So students need to have at least a low intermediate level of English. Now, we do have an online placement test that they can take that will give us a very good general idea of their level. But usually I will have a very short Skype meeting with the demi-pair before accepting them, just to make sure that their English is adequate. Now, they do not need to be fluent by any means, but they need to be able to understand simple instructions and to be able to answer, in a basic way to the family. Okay. Le preguntaba también acerca del idioma, el requisito del idioma, y por ahí ya vimos que hay alguna inquietud con esta parte del nivel de idioma. Es un nivel intermedio bajo, ¿ok? Esto se puede demostrar a través de un examen que se puede hacer en línea y también se va a demostrar a través de una entrevista que se va a hacer vía Skype para que principalmente puedan garantizar de que se pueden escuchar y entender instrucciones simples, ¿no? Que a lo mejor esa parte de comunicación con la familia, cuando les digan alguna instrucción o cómo trabajar y que se platique a lo mejor de los tiempos y se pongan de acuerdo, sí lo entiendan realmente. Entonces, con que tengan un nivel de comprensión, pues intermedio o bajo, es viable, porque aparte también recuerden que van a estar estudiando mientras están en su programa, entonces también poco a poco van a ir mejorando este nivel, ¿ok? That sounds really easy and really great. And for example, for the students that want to apply for this program, how is it the process? I know that we do it all of the process through us, of course, through Mundo Joven, but how long would it take, and how they, I don't know, for example, you told me that they need to have an Skype meeting, an online test, but is there a specific requirement or documents that they need to present? Yes, of course, you will help them gather all of those documents and their application. We ask that each applicant submit our application form. It's quite straightforward. It gives us some background about the person. We also ask for a photo album or some photos that the student puts together, because we send those photos to families so that families can see, what their demi-pair might look like. We also ask for a short letter. We call it a Dear Family letter. So where the demi-pair would introduce themselves, tell the family a little bit about themselves, why they want to be a demi-pair, what are their hobbies and interests, and, why they like children, things like that. We also ask for 2 reference letters. Now, these can be, it's best if they're from an employer, or, if the person has done some babysitting, it could be the family that they babysat for that gives a reference. Or if they don't have references like that, it could be a university professor or a family friend, even, just to tell us about their character.
The last two things we need, and we don't need all of these things together, but some of these things can come later. That is a very short medical check that we have a form that they take to their family doctor, more or less just to say that the person is healthy and that they are up to date with their vaccinations. And the last thing is a criminal record check. So from the police department in their state or city, just to say that they do not have a criminal record. And I believe those are all of the documents that we ask for. Of course, what we do in the beginning, often the demi-pair will submit the photos, the application, the letter, and the reference letters. And then we send that all to the family. Do you want me to keep going, or I want to translate. Okay. Le pregunté acerca de los requisitos y de los documentos que tenemos. Ya vimos un poquito de lo que es la edad y el nivel de idioma que nos piden, pero para hacer la aplicación, para que tengan en mente también cómo es realmente, pues muy sencillo, el programa va a requerir que llenemos una forma. Acuérdense que todo nosotros lo hacemos y les apoyamos con todos nuestros asesores especialistas para este tipo de aplicación. Entonces, pero para que sepan más o menos de los documentos que nos van a pedir en algún momento de la aplicación, es que llenemos el formato de aplicación, porque ahí viene también pues detalles de la información y del programa y del estudiante. También es importante un álbum fotográfico, porque estas fotos y todo lo que nosotros mandamos de las fotos es también para que lo enseñen a las familias y vean pues también un poco y relacionen un poco a la persona que está aplicando este programa y quién va a estar pues al final del día con ellos, con las familias. Aplican también hacia una pequeña carta indicando el por qué quieren ser este tipo por qué quieren ser au pair, por qué quieren integrarse con una familia, cuál es su personalidad, qué hobbies les gusta hacer. Todo este tipo de información, mientras más información se ponga en esa carta, es mejor, porque así también las familias van a tener un conocimiento de qué tipo de persona están o van a estar con ellos. También es importante las referencias de dos empleadores. En este caso, si se tiene, por ejemplo, ya son niñeros aquí y ya cuidaron a un par de familias o ya se integraron con algún par de familias, esas familias les pueden dar una carta de recomendación de algún empleador formal. Si no tienen esa experiencia laboral, a lo mejor una referencia de algún amigo de la familia, de a lo mejor algún profesor de la universidad, de a lo mejor de alguien que los conozca, que también pues pueda hablar un poquito de su personalidad. Y en algún momento les van a pedir, por ejemplo, una referencia de médica, ¿ok? Hay un formato que se tiene que llenar para saber que las vacunas están completas, que están actualizadas, que en general pues son personas sanas, y también acerca de los antecedentes criminales, ¿no? También es importante que sepan que se solicitan aquí que no se tengan algún tipo de antecedentes, y esos serían de los requisitos generales. Okay, Wendy, for example, let's think that we have the applicants and we have the person that is willing to go, and we start sending the documents. How long does the process take? That's a great question, and that is hard to give an answer to. It all depends on when the applicant wants to come, and if I have families available that look to be a good match at that particular time. So, it can take anywhere from 4 weeks to, I would say, 12 weeks. If once everything is submitted, sometimes I can, the same day, even contact a family and they'll say, yes, we want this person as soon as they can come. But, generally, I would say 4 to 8 weeks is the process. Usually the family wants to have a Skype meeting with the demi-pair first. And sometimes, if that can be a little slow trying to coordinate. If the family and the applicant don't coordinate that quickly, that can take some time. That's usually the slowest part. So yeah, 4 to 8 weeks in general.
Okay. Okay. And how long does the program take? Is there a length for the program? Is either we have packages that the applicants can choose from. Mhm. So there is 12 weeks, 16 weeks, 20 weeks, and 24 weeks. 24 weeks is the maximum. Because of after that, a study permit is needed, and we do this program without a study permit. We do have a very short 8-week package, but that's only in July and August. Okay, le pregunté acerca de la duración del proceso, cuánto tiempo nos tardaría hacer, el que ustedes empiecen la aplicación y que se meta la documentación y se empiece todo el proceso, a que nos puedan decir con qué familia van a poder estar y con qué familia se van a poder quedar. Y en este caso, en lo que nos comenta es que depende mucho, o sea, no hay un tiempo tan fijo que puedan decir. Esto va a depender, puede ser desde 4 semanas, en general se tardan en promedio de 4 semanas hasta 12 semanas. Entonces, de pronto sí hay que tener por ahí un poco de paciencia para poder explicarles, ¿por qué? Porque puede ser de que tenemos toda la documentación, ya se dio el sí y todo, y ella les enseña los perfiles a las familias y puede ser que una familia en el momento, día 1, diga sí, a este estudiante yo lo quiero en cuanto pueda venir aquí a Canadá, pero también puede ser que a lo mejor se tarde un poquito más. Y también a veces o las familias, o lo ideal es de que las familias también tengan un acercamiento con el estudiante, y esto se hace a través de una entrevista de Skype, y entonces también va a depender de cuánto tiempo se tarden en coordinar esta entrevista con la familia o esta plática. Y también le pregunté acerca de la duración del programa, ¿ok? Es importante saber que esta duración se tienen unos programas disponibles de 8 semanas, pero estos solamente serían para verano, cuando ustedes quieran viajar en verano. Y también los paquetes que se tienen son de 12 semanas hasta 24 semanas, ¿ok? Entonces, el máximo es de 24 semanas. ¿Por qué? Porque a partir de 24 semanas nos piden una visa de estudiante, y este programa va sin una visa de estudiante. Este programa solamente se necesita con la ETA, y por eso es máximo de 24 semanas, ¿ok? Let me see. Is there, for example, I know that you work for Access International English Language Center. In this case, for example, let's talk about a little bit of the school, about the lessons that they have to take. How can you describe your school, or which levels do you have? Can you talk about your school, please? Okay, so our school is actually family owned. It was started 20 years ago, maybe 21 years ago, actually, by my husband and myself. We are a fairly small school, and we have one location which is in the center of downtown Toronto. We like to think of ourselves as a bit of a boutique style school, which means we have very small class sizes. We only have 10 students maximum per class. So I think that's really special for our students. They get a lot of attention. And we have students from all over the world studying with us, not only demi-pairs, but regular language students from all over the world. What else can I tell you? We have the classes that the demi-pairs take are all in the morning between the hours of 9 a.m. and 1 p.m. And they would have 2 different teachers every morning, and they would focus on listening, speaking, reading, grammar. But all of our classes have a very special focus on speaking. Because we realize that students, do a lot of studying of English over in their home country, like in Mexico, but don't have the opportunity to practice. So in the small classes, they get a lot of attention from their teacher and a lot of opportunities to practice. Now, typically the demi-pairs, we finish at 1 o'clock
typically, some of them will stay and have lunch at the school and then go home. Usually they have to pick up children from school around 3:30 p.m. So there is a little time if they want to socialize with friends after school. And every Friday we offer a special free activity to all of our students every Friday afternoon. So we do social activities. So it could be the CN Tower, it could be the Royal Ontario Museum, it could be wine tasting at the school. We do a variety of activities. Now, most of the demi-pairs can attend, but it just depends on their family, if the family really needs them at that time or not. But I would say for students coming to our school, it really is a special experience learning English because the very familiar surroundings, the environment, it's very warm and friendly, and as a smaller school, they know most of the other students and teachers. Okay, como saben, este complemento de mi PER es también la parte académica, entonces sí es súper importante también saber no solamente el lado que vamos a vivir con las familias, sino también con la propia escuela. Entonces, la escuela en este caso, que es Access International English Language Center, ellos son una escuela, pues, que se consideraría pequeña. Entonces, esto tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sus clases son reducidas, son máximo de 10 estudiantes. Entonces, esto hace que tengan una atención personalizada con todos sus profesores. El horario que normalmente, porque, bueno, no solamente es una escuela que se dedica también a demi-pair, sino que también tiene las clases regulares para los estudiantes que quieran aprender inglés solamente. Entonces tienen una variedad de estudiantes internacionales bastante buena, bastante interesante. Y también aquí, por ejemplo, el horario para las demi-pair es de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Y generalmente en este horario van a poder tener o van a convivir con dos profesores, ¿no? En este caso, con dos profesores solamente por las mañanas y para poder realmente enfocarse a las 4 habilidades del idioma, ¿no? O sea, se enfocan mucho en lo que es conversación, en lo que es escuchar, en lo que es hablar. Entonces, esta parte también es muy importante porque también van a tener una combinación muy especializada de todo lo que es el tener las clases, el ser au pair y el también tener actividades sociales, porque la escuela también ofrece gratuitamente los viernes una actividad social. Entonces, si el horario están saliendo a la 1 de la tarde, van a poder tener un pequeño tiempo, a lo mejor antes de que vayan a recoger a los niños y todo esto, para que puedan convivir y socializar también con los otros estudiantes. Entonces, al ser una escuela pequeña, el ambiente es como muy acogedor y también eso ayuda porque vas a conocer realmente a los estudiantes, se conocen entre sí y son más amigables también pues con los profesores y el staff de la escuela. Entonces, creo que esto también puede ser algo muy, muy bueno. Wendy, I have another question. Regarding about you. Are you able to something maybe happen with the microphone? I don't know. Can you speak a little louder? Yes. Can you hear me? Yes. Yes. Don't worry. I was about to ask you about the benefits of being an au pair with your school. A demi-pair, sorry, with your school. Well, first of all, can you hear me okay? Yes. Oh, okay. So first of all, I believe we're the only school in Canada that offers this program. And, what's really great about it is we've been operating this program for a long time, for 15 years now. Mm-hmm. So we're very familiar with, what host families are looking for, what demi-pairs are looking for, so that everyone has a good experience. We have to be very careful what type of family we select, because there are families out there that will try to take advantage, for example, of a person coming. And we have to be careful that we're not finding those families.
We need to make sure that the family's intentions are good, that they will follow the rules of the program, and that they will really include and integrate the demi-pair into their family, so that the demi-pair needs to feel very welcome, like a family member, and not like hired help. The other thing I can say is that Toronto's a great city for doing this. It's very, very multicultural. Families are very open-minded. We have the subway here. It's quite easy to get to our school, since our school is in the center of the city. And I think Canadians in general tend to be very welcoming. Families get really excited when I tell them, you're going to have a demi-pair, and they're from Mexico. And, I've had families going out and, then looking for a Mexican supermarket and trying to buy, food to welcome them. And, it can be a very great experience. And Toronto is a beautiful, welcoming city, as I said, where, people are very welcoming of other cultures. So I think it's a great place to be a demi-pair. Okay. Le pregunté acerca de los beneficios de este programa y de Access International para el programa de demi-pair. Entonces, lo que ella nos puede compartir también es de que realmente es básicamente la única escuela o de las pocas que ofrecen este tipo de programas en Canadá. Y esto también le ayuda a que las familias con las que trabajan sean familias realmente que son muy cuidadas, que son seleccionadas previamente y que garanticen también de cierta forma la experiencia y la seguridad del participante, ¿no? Del demi-pair. ¿Por qué? Porque también, pues, de pronto, o sea, a pesar de que sabemos que Canadá es un entorno muy seguro, muy tranquilo, muy bueno, y específicamente en Toronto, que, bueno, Toronto es una ciudad multicultural, que es una ciudad que recibe y alberga muy bien a los estudiantes internacionales, es también, de pronto, que a lo mejor no vayan a pasar o exagerar algunas familias respecto a las actividades que tiene que hacer un demi-pair. Entonces, esto también lo cuidan mucho y garantizan que las familias pues realmente sean las adecuadas y sobre todo que el conjunto de que se vea y se verifique lo que viene del aplicante con lo que va a hacer la familia, pues también se haga realmente una integración bastante adecuada y bastante buena. Ahorita vamos a la sección de las preguntas porque ya vi que por ahí hay bastantes preguntitas, entonces voy a ir preguntándole a ella y voy traduciéndolas, ¿ok? We have some questions from the audience. We have an active audience with us. So I'm gonna start with the questions so we can do, some of them we already set the requirements and things, but for example, we have a question here. Let me see. I think we have solved some of them. Do they have, for example, we have Jamil Rodriguez is asking us about the recommendation letters. Do they have to be in English? I can hear you. Yes, I can hear you now. Yes, the recommendation letter should be translated into English. It's okay for the medical and the criminal record check to be in Spanish, but we do want the families to be able to read the recommendation letters. So yes, now they don't have to be notarized or professionally done. As long as they are translated into English, we'll accept that. Okay. Sí, nos comentan que las cartas de recomendación sí tienen que ser traducidas al inglés. Es una traducción simple, no tiene que ser una traducción notarizada, no tiene que ser una traducción profesional en este caso, pero sí es importante que las familias puedan revisar y puedan leer estas recomendaciones que tienen y también, por ejemplo, lo que es el antecedente médico y el antecedente policíaco, ese sí puede ser en español, pero las cartas de recomendación sí tendrían que ser en inglés. We have another question from Evelyn Sanchez. It says, can you choose how long is the length of the course, the English course? That's a good question. So
as I mentioned, it's a package. So if you choose 16 weeks demi-pair package, it will be 16 weeks of English course and 16 weeks as a demi-pair. So if you choose the 24-week, same thing. So however long the duration is that they want to stay, they need to study during that whole time. Okay. Sí, en este caso, como se tiene, Evelyn, la parte de los programas ya en paquete, si se selecciona que sea un paquete de 16 semanas, por ejemplo, el curso tiene que durar exactamente lo mismo que va a ser la duración de Demi-Per. En este caso no podemos decir, bueno, me quiero ir de Demi-Per 24 semanas y solamente estudiar 8 semanas, ¿no? Por ejemplo, entonces, de acuerdo a lo que se estudie, también va a ser la duración de Demi-Per, ¿ok? We have another question from Evelyn as well. Does taking care of the children covers the total of the accommodation and the food? Yes, that's very important. I forgot to mention that. So helping with the 20 hours a week with the children, that in return, it's an exchange. So in return, the family must provide the demi-pair with a private bedroom and all of their meals included. Okay. Sí, nos comenta que igual como es parte del paquete, la duración que sea del paquete es como el intercambio, ¿no? Dentro de lo que vas a estar haciendo con las 20 horas haciendo el cuidado de los niños, se va a cubrir, tiene la familia, provee de una habitación individual al estudiante y también los alimentos. Entonces, sí estaría cubierta totalmente este programa, ¿no? Realmente aquí lo que se cubre, pues, es la parte del curso, ¿ok? Eso sería lo que es la inversión en realidad. Por acá comenta Jessica Lisette Maldonado. Do they need an IELTS certification or anything special, or just the online exam that you do? They don't need anything special, just the online exam that we do, as well as the short speaking interview with me. That's all. Okay. Sí, Jessica, no se necesita una certificación específica como el examen IELTS, pero en este caso sí se puede hacer un examen en línea muy sencillo y una entrevista con ella, ¿no? Entonces, eso es lo que principalmente necesitamos cubrir. Por acá, por ejemplo, Delicántropo 78 dice que está muy interesante, que quiere saber el costo. A los que quieran saber ahorita lo que son los costos, por ejemplo, sí es importante que se registren en la página de nosotros para que puedan platicar acerca de los costos y que puedan hablar con un asesor especialista de Mundo Joven para que les pueda presentar las cotizaciones y los diferentes paquetes que ya se tienen, pues ya se tienen listos. Entonces, por acá, Morales Adriana nos pregunta acerca del límite de edad. As you said about the age requirement, can you repeat it? The age? Requirement. Yes, from the age of 18 to 39. Okay. Sí, esta ya la habíamos comentado, es desde los 18 años hasta los 39 años, ¿ok? Janet Uribe, she's asking about the age of the children that they have to take care. Okay. Well, the age of the children ranges. It could be anywhere from 6 months up to about, 12 or 13 years of age. But what we do on the application is we ask the demi-pair what age they prefer. And then I try to find a family that matches those ages. I should also let you know that when I'm looking for the family, I will present the demi-pair's application to the family, and they can say, yes, we like this person, or show us someone else. Once they say, yes, we like this person, then, I think I mentioned this, that they will have a chance to meet each other over Skype. And if the demi-pair, for whatever reason, doesn't feel comfortable with that family,
they can decline that family, and then I will look for a new family. So they never have to feel, forced into accepting a placement if they don't feel comfortable with it. Ok, ok. Pues el rango de la edad de los niños, en este caso, Janet, puede ser desde los 6 meses hasta más o menos 12, 14 años. Esto puede, en la aplicación, por ejemplo, se puede, como demi-pair, podemos expresar a lo mejor qué rangos de edades nos gustaría aplicar, pero también es importante saber que se tiene que hacer un match con las familias. Entonces, una vez de que se presenta la aplicación con la familia, y la familia dice, ok, el perfil de demi-pair me gusta, nosotros podemos, se hace una entrevista con la familia. Si el demi-pair no se siente tampoco cómodo con la familia y a lo mejor como que no hubo un clic adecuado o por alguna razón, se puede cambiar. O sea, no es como que obligatorio que se queden con esa primera familia. Sin embargo, también es recomendable. ¿Por qué? Porque de todas formas, si no, esto solamente va a retrasar el proceso a lo mejor para cuando yo me quiero ir. Entonces, es importante que, bueno, pues también se tenga un poquito de apertura, pero bueno, esos serían los rangos de las edades, ¿ok? Para todos los que están preguntando acerca por ejemplo, Morales, Adriana, dice que está súper interesada en este programa. Por favor, regístrate en la liga y métete a la página de Expos de Estudios en el extranjero.com, porque ahí ahorita están todos nuestros asesores, están conectados al chat y puedes platicar con uno, inclusive puedes hacer ahorita mismo ya una videollamada, podemos hacer ya una asesoría personalizada para que puedan hacerlo. Entonces, la página, te la repito, es Expo de Estudios en el extranjero.com. Ahí tenemos a todos nuestros asesores listos para que te puedan asesorar y dar los precios de este paquete. Entonces, ahorita, Adriana, respecto a lo que comentas que pasa con la pandemia, ahorita la única situación como se viaja con una ETA, no se necesita una visa en específico porque es máximo de un programa de 6 meses. Nada más ahorita están restringidas las fronteras. Entonces, en cuanto se abran las fronteras, ya se va a poder hacer el visitar. Ahorita lo único que nos están pidiendo de requisito es que cuando lleguemos se haga una cuarentena. Ahorita le voy a preguntar acerca de esto, pero nos piden una cuarentena o un aislamiento de 14 días, ¿no? Entonces, nada más sería resolver cómo se haría esa si la misma familia te va a proveer o te tienes que arreglar por 14 días ese hospedaje, pero en cuanto se tengan abiertas las fronteras. Sin embargo, también ahorita se puede empezar a hacer la aplicación, ¿no? Y saber también para qué fecha te interesa irte, pero habla con uno de nuestros asesores. Adriana Morales asked us about their current situation of all of the COVID situation. For example, we know that we have to be there in Canada as soon as we are able to travel again. We have, as Mexicans or as any visitor coming to Canada, we need to have a quarantine time. Does the family in this case will help or they have to self-arrange it? Can't talk to you. We can hear you. We can't hear you. Okay, can you hear me now? Sorry. Good question. So the families, I have many different families that I use. Most of the families are able to accommodate a 14-day quarantine in their home. There is a small number of families that cannot accommodate that, but most of the families will be able to accommodate the quarantine in their home. That means the student needs to have a room that's in a separate part of the house. They need to have their own private bathroom, or the host needs to be cleaning it after every use. So, most of the families do have a bedroom that's in a separate area of the house and a private bathroom. If by, and those are the families, obviously, that are going to be, they're going to be matched with the demi-pairs. The families that cannot provide that, they're going to have to wait a little bit longer. Okay. Sí, nos comentan que sí las familias y la mayoría de las familias están dispuestos a que puedan hacer este aislamiento que nos está pidiendo ahorita Canadá de forma obligatoria,
por los primeros 14 días, proviendo pues al estudiante de un espacio adecuado, de un propio baño, y para las familias que no lo pueden hacer, bueno, ya se podrá tratar un poquito más a detalle esto, pero igual si quedan algunas dudas pendientes, por favor regístrense y entren a la página de Expo de Estudios en el extranjero.com para que se les resuelvan las dudas. I think we have time for one last question. Janet Uribe is asking about when is the best time to travel, or is there a time that families demand more demi-pairs? You know, we're able to accommodate demi-pairs any time of the year. We have a start date at our school every week. Right now, we're just waiting for the Canadian government to reopen our border, and we're not sure exactly when that's going to happen. Generally, the best time, though, to come is September, because that's when the new school year starts, and a lot of families, you know, are looking for a demi-pair at that time. But this year is different because of COVID. Everything has changed. And, you know, families are telling me they will wait as long as necessary because they love having a demi-pair, and they'll take a demi-pair whenever a demi-pair is able and willing to come. You know, so anytime throughout the year is okay. Of course, I think in terms of weather, I would say May is a beautiful time to come. September, October is a beautiful time to come. But yeah, they can come anytime. Nice. Pues sí, nos comenta que es en cualquier época del año realmente se puede tomar este tipo de programa. Sin embargo, alguna de las épocas que más piden puede ser en septiembre, y pues hablando de clima puede ser entre mayo hacia septiembre. Realmente se puede pues aplicar. Entonces, el programa es el programa Demi-Pair en Canadá. And I think we have to go by now. Thank you, Wendy, for your time. Thank you. Goodbye, everyone. Thank you. Ok, chicos, pues muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, contacten a nuestros asesores y quédense para la siguiente transmisión. Gracias. See you soon, Wendy. Thank you. Bye bye.